cotidiana, en donde no solo le envuelve un cierto cuestionamiento a la ex vicepresidenta Vicuña, sino también a todo lo que ha significado los asambleístas dentro de la función legislativa. Eso quiere decir que muy poco podríamos pensar en que existe realmente la meritocracia para poder consolidar un Estado de transparencia y democracia, sino más bien una relación entre el justificar el ingreso al Estado siempre y cuando exista prácticamente una obligatoriedad. Pero, desde una perspectiva académica, sí, y también sensibles con lo que creemos es la percepción pública y ciudadana, le pregunto, ¿esto nos conducirá a la elección de un nuevo vicepresidente? Aquí no ha pasado nada, seguimos caminando. ¿O qué más deberá ocurrir para ser consecuentes con el significado de lo que está aconteciendo? Bueno, a mí me parece que el momento en que estamos cuestionando nuestra práctica política nos obliga a pensar en un sistema de una democracia con mayor rendición de cuentas. Y cuando se habla de rendición de cuentas, no esta rendición de cuentas, si se quiere, idílica, la que conocemos. Como digo, el tema de esta práctica de retención de recursos de los trabajadores en todos los niveles, porque aparentemente usted no solo tiene que dar cuando es asesor, usted tiene que dar inclusive en los niveles más mínimos. Quiere decir que no estamos teniendo un equilibrio sostenible dentro de la construcción de un Estado democrático y sobre todo de un Estado transparente que esté normado para poder permitir que los mejores ecuatorianos puedan ingresar dentro de eso, la meritocracia que tanto hablamos. Pero esto significa necesariamente que tenemos que generar mecanismos también de que la impunidad no se mantenga, que la impunidad sea ya un debate que nos obligue a decir si esto ha sido, hay que corregir. Bueno, hay un doble plano en el que todo esto se desarrolla, el plano de la justicia, del sistema de justicia, ¿verdad? Donde precisamente se debe enfrentar la impunidad, pero también el plano de la política. No hay que olvidar que todo esto ocurrió al amparo de los sellos, de los nombres de partidos políticos en el país. Entonces estamos hablando de corporaciones, de organizaciones que no solo admitían esto, sino que lo validaban, lo ocultaban, lo justificaban. Bueno, el Ecuador tiene un histórico muy particular en la práctica política. Nosotros teníamos, si nos recordamos, en la década de los 90, hablábamos justamente desde el hombre de maletín y cambiamos de presidentes, también por un cuestionamiento sobre la corrupción de la práctica política. Lo curioso es que ahora estamos viviendo, no el hombre de maletín, es prácticamente una extorsión, que es una palabra terrible, y en eso sí voy a aclarar. Pero muy cercana a la realidad, porque significa que el pertenecer a un partido no necesariamente significa tener un compromiso ideológico y un proyecto político, sino también una agencia de empleos, un clientelismo, pero un clientelismo que es mantenido a costilla prácticamente de la vulnerabilidad que significa su estabilidad laboral. Y eso es una política que tiene que ser planteada, que tiene que ser debatida, pero sobre todo que merece tener mecanismos donde no se permita tener la impunidad y la capacidad también de denunciar. Bueno, nos preparamos para nuevas elecciones. ¿Qué conexión hay entre lo que está aconteciendo y la percepción pública respecto de los partidos políticos que nuevamente se presentan como si aquí no hubiera pasado nada? Bueno, creo que probablemente estas elecciones de marzo nos van a plantear un hito que no hemos vivido en los últimos 12 años. La desmovilización de los partidos políticos, la concepción de un proyecto ideológico inclusive, y cuando hablo de ideológico significa tanto de izquierda, derecha, de centro, de cualquiera de esto, significa que se ha desmovilizado no solo la participación, sino principalmente se ha desmovilizado ciertos principios. Y estos principios significan que nosotros estamos buscando una respuesta al escenario que en este momento no es claro. ¿Por qué no es claro? Porque los partidos que se están presentando en muchos casos son nuevos, en otros casos son los que hemos conocido, pero no hay una confianza desde el electorado sobre la propuesta.
Y ahí está la gran incógnita, ¿no? Hemos visto que el 21 son las inscripciones, el 21 de diciembre, para irnos a Navidad. Pero más allá de eso, hemos visto varios candidatos que se lanzan, varios candidatos que se retiran, una división principalmente del bloque de la izquierda, una indefinición de la centro, un cambio de la derecha hacia el centro, pero no significa una propuesta clara y un proyecto claro. Seguimos pensando en las personas. Lo que ocurre, si me permite, para ir concluyendo este diálogo, es que podríamos dispensar a los partidos políticos por no tener la debida claridad sobre programas, sobre propósitos, pero no en materia de calidad, de mala calidad de sus integrantes, sus líderes, sus dirigentes, sus representantes. Esto ya resulta inaceptable, porque pueden tener las mejores ideas, pero si esa es la calidad de las personas que supuestamente garantizan su cumplimiento, podríamos seguir esperando una nueva defraudación a la confianza pública. Creo que ahí es donde está. La pregunta es qué hacer frente a ello. Exacto. Creo que ahí es donde está. Y ahí es donde digo, se requieren nuevos mecanismos. ¿Pero cuáles son? No es el mecanismo del control de gasto, que es el que tenemos. No es el mecanismo ¿Es tampoco, democracia interna en los partidos? Es una democracia, pero es una democracia que tiene que ser repensada. Y es una democracia que no solo está pasando por una crisis en el Ecuador, está pasando en la región. Los escándalos alrededor de las prácticas políticas de la corrupción están en la región, porque no se trata simplemente de controlar el gasto y ganar la elección. No, se trata del ejercicio justamente cuando usted gana la elección. ¿Qué le garantiza a usted que realmente está teniendo la representación de quien le eligió y además una práctica que no signifique una corrupción y que no signifique una extorsión y que no signifique un abuso del poder? Muchísimas gracias por reflexionar con nosotros respecto de estos temas. Esta mañana Catalina Barreiro, vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Nacionales, aquí en Primera Impresión.